Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Hoy toca Faro. Y bueno, ya sabéis que cuando toca Faro, aquí estamos el señor Pérez y yo para traer cosas del día a día, aspectos que tocan a las organizaciones. Hemos hablado, ya sabéis, de gestión de proyectos, hemos hablado de gestión del cambio, hemos hablado de reuniones y bueno, hemos hablado algunas veces con amigos también. Y hoy es el caso. Hoy tenemos a un amigo que nos trae un montón de experiencia, que nos trae un montón de cosas que él vive en el día a día. Él es un líder tecnológico, se llama Lorenzo Flores y hoy vamos a hablar de liderazgo. Pero vamos a hablar de liderazgo desde una perspectiva humanista, porque bueno, ya sabéis que en Sofira nosotros lo que tratamos de hacer es un poco buscar la reflexión de si lo que estamos haciendo tiene sentido o no y de cómo podemos apoyarnos más en las personas para poder adaptarnos a un mundo que cada vez está más automatizado. Entonces, vamos a hacerlo en 3 episodios porque obviamente el liderazgo tiene mucha enjundia y queremos hablarlo tranquilamente. Estos episodios del Faro son cortitos, de 20 minutos y bueno, vamos a distribuirlo en 3 porque queremos primero hablar de autoliderazgo, queremos después hablar de cómo tenemos que liderar a otros y por último cerrar esta miniserie, que lo podemos llamar así, pues hablando del legado que queremos dejar. Hemos hablado muchas veces de esto y hoy lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Entonces, bueno, como decía, está aquí el maestro Yoda, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Lorenzo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros hoy compartiendo. Hablando de liderazgo, una cosa que tú haces, no te presento porque, bueno, estabas presentando un poco con las explicaciones para que la gente te vaya conociendo. Pero bueno, ya digo de entrada que eres una de las personas que tiene mucho que... O sea, yo creo que tenemos muchas cosas en común. O sea, pues hemos hablado mucho, tú y yo y David, pues de personas, de procesos y de cómo tenemos que estar más cerca de la gente, ¿no? De ese acompañamiento que hablamos siempre, de cómo pues la gente tiene que ir desarrollándose y cómo nosotros como líderes tenemos que hacer que eso pase. Entonces, bueno, creo que nos vas a aportar mucho sobre esta conversación. Yo creo que sí, hombre, sí. Y nada, va a ser más, o sea, como lo solemos hacer es modo tertulia. Esto no es ni entrevista ni nada. Yo seguramente voy a lanzar unas preguntas, que la primera que ya os lanzo ¿es posible que alguien pueda liderar a alguien si no se puede liderar a sí mismo? No sé cómo veis esto, porque esto paga mucho de... hay que liderar y tienes que llevar un equipo y tal, ya bueno, pero esto como si yo no soy capaz de hacerlo o nadie me ha hablado de que yo primero tengo que hacer un trabajo, ¿cómo es posible esto? Pues mira, yo por partir un poco de la base, obviamente no. No podemos liderar a otras personas si nosotros no nos conocemos y no conseguimos saber cuándo tenemos que parar, ¿no? Y al final el autoconocimiento va con los años y va evolucionando con los años. Según vaya teniendo experiencia, según vaya encontrándome problemas, precisamente los problemas son los que me hacen evolucionar, si todo va sobre la seda. Y los fallos que cometes en esa... Eso es. Pues al final todo es teoría, y la teoría es muy fácil y podemos estar aquí dando consejos y teoría, pero hay que equivocarse. Yo siempre hablaremos más adelante de esto de equivocarnos, pero yo creo que es importante y sobre todo se nos queda grabado esos momentos en donde yo me he equivocado porque es como un reto de superación, ¿no? De uno mismo, enfocado hacia cualquier problema que podamos tener, cualquier proyecto que pueda venir. Y lo que sí que tengo claro es que haya hecho un proyecto en un sitio, me haya salido bien, ese mismo proyecto lo llevo a otro sitio y creo que estoy a gusto, estoy tranquilo, pero seguro que surgen fallos y ahí es donde tiene que nacer ese autoconocimiento de ir evolucionando. Claro, yo pienso que el capítulo 1 de liderazgo debería ser ese, el autoconocimiento. Si no somos capaces de liderar a una persona, que somos nosotros, difícilmente vamos a poder exportar ese liderazgo hacia afuera y por lo tanto manejar equipos más grandes, más pequeños, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que decía David, de que hay parte del liderazgo que es innata. Yo creo que hay algunas cosas que seguramente será por la experiencia vital de cada uno y de cada una, que puede ser autoaprendido, pero es cierto que el día a día, la experiencia,
los momentos de tensión, cómo has reaccionado, los momentos de fallo y cómo aprendiste de aquel error, son los que te van a ir dando el poco a poco ese autoconocimiento de dónde están tus límites, cuando llegas antes o después a cometer momentos en los que pierdes el control, etcétera. Esas cosas te va a dar la experiencia. Y también creo que la formación también es importante ahí. Sí. Es decir, poder moldear lo que tú ya eres y poderte acompañar a ti mismo, ¿no? Que es lo que hacemos los líderes, ¿no? Acompañarte a ti mismo también es una cosa que creo que se puede aprender y que si te rodeas de gente que sepa acompañarte a ti es un valor muy bueno el de poder aprender también a autoconocerse, a autoliderarse para luego poderlo hacer hacia afuera. Sí. Bueno, claro, aquí pues seguramente muchos se preguntan, vale, ¿cómo se hace esto? Muy bonito. Pues no hay una... Yo creo que no hay una varita mágica, ¿no? Una guía para hacerlo. Lo primero de todo yo creo que es que te lo digan, ¿no? Escuchar. O sea, que esto es importante. A mí esto, fíjate, que yo tengo muchísimos años en el mundo tecnológico y jamás nadie me ha hablado de, oye, autoliderazgo, oye, que te tienes que conocer a ti mismo y tal. Sonaba como, bueno, esto está muy flipado si escuchabas eso. Yo creo que lo importante es esto. Primero, que te lo digan, escucharlo y entender que hay una cosa. Y luego ya a partir de ahí vas indagando. Y para mí tiene mucho que ver con conocerte a ti mismo. Creo que ha salido de aquí. Es quién eres tú. ¿De dónde vienes? ¿Por qué piensas así? Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí es cómo esto en tu entorno, pues cómo lo despliegas. Teniendo claro que tú tienes que liderar, y liderar no es mandar. Veremos luego esto. Entonces, luego a partir de ahí vamos viendo. Pero un poco también para dejar como algunas pistas o algunas cosas, yo creo que la primera parte que podemos hablar es esto que muchos nos van a sentir identificados, que es, ¿qué pasa cuando tú llegas a un sitio y parece que como líder o cuando te hacen líder tienes que saber todo? ¿No? Todo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo apunta al líder o al jefe? Porque tiene que saber todo. ¿Esto es así o esto no es así? ¿Qué opináis de esto? ¿Cómo lo ves? Dale. A ver, yo creo que nos desarrollamos en una cultura heredada que viene de una manera muy concreta de entender, me refiero a la cultura que tenemos en España y un poco la mediterránea también, a la manera de entender un jefe. Un jefe es esa figura autoritaria, yo digo autoritaria, sí, que imprime el carácter al equipo, que da la guía absoluta de por dónde hay que ir, uh-huh, y además no puede fallar porque como es el abanderado que lleva, el capitán que lleva el barco... no puede sangrar. No, exactamente. Uh-huh. ¿No? Y eso es un grave error, ¿no? A lo mejor hay otras culturas, quizá la anglosajona es un poco diferente a esto, ¿no? Pero venimos de esa cultura. Entonces, ante la pregunta, ¿tiene que un líder saber absolutamente todo? No. Tiene que saber algunas cosas. En la parte técnica del trabajo, seguramente que menos que en la parte del autoconocimiento y el conocimiento del equipo y en cómo va a gestionar ese liderazgo, ¿no? Ahí sí que tiene que saber algunas cosas, pero tampoco son todas, porque como estábamos diciendo, la experiencia no la va a dar. Lo interesante quizá del liderazgo ahí es la capacidad que tenemos, y eso también se puede desarrollar, de ir aprendiendo sobre el camino, sobre el proceso, que es lo importante realmente, no el objetivo, uh-huh, cómo durante el proceso vamos aprendiendo junto con el equipo que lideramos, uh-huh, qué es lo que tenemos que ir conociendo. Uh-huh. Entonces, ¿tiene que saberlo todo? No, tiene que saber unos mínimos, y sobre todo el autoconocimiento que estábamos hablando antes. Uh-huh. Y sobre eso ir construyendo en el proceso de liderazgo. Sí. Yo... me voy un poco antes. Es que muchas veces no sabemos el propósito. El propósito del proyecto. Nos lanzamos, nos ponen un planning encima de la mesa con hitos ya hechos o yo los he hecho, los hitos, y nos ponemos ya a ejecutar. Y no nos paramos en el propósito, es decir, ¿cuál es el impacto de esto? Y esto quizás también viene un poco al hilo de lo que dices, Lorenzo, de la cultura. Nosotros... A mí me hace mucha gracia porque siempre que pongo este ejemplo la gente se ríe. ¿Cuál es la lectura obligatoria que nos ponen en el colegio? La primera lectura obligatoria. El Lazarillo de Tormes. Cierto es. Lazarillo de Tormes es... Venga, improvisación, rapidez, hay que sobrevivir, venga, vamos para adelante. Y muchas veces... viene impreso también en esa cultura, ¿no? que hemos vivido, que efectivamente en el mundo anglosajón o en otras culturas, en la asiática, en cualquiera de las culturas asiáticas, es completamente diferente. Entonces también tenemos que entender un poco esa cultura que tenemos, pero ver cómo encaja dentro del propósito del proyecto y cómo puedo alinear. Y esto es parte del autoconocimiento, yo creo. El entender bien el propósito
porque lo tengo que entender yo para luego al equipo poderle efectivamente involucrar y hacerle ver hacia dónde vamos. Sí, no, wow, yo lo veo clarísimo y para mí es, o sea, porque hay muchas veces que tú te toca liderar, o sea, porque esto obviamente no podemos engañar a nadie. Tú estás en una empresa o estás emprendiendo o lo que sea que estés liderando y la mayoría de las veces te lo imponen, ¿no? Tú tienes que, te dan esto, haz esto, ¿no? Llévalo hacia un puerto. Entonces aquí, claro, yo creo que es donde entra toda esta parte del autoconocimiento, porque tú puedes decir, vale, yo ejecuto, me pongo a ejecutar sin ningún tipo de sentido y nada más que sacar tareas, o ahí es donde sale esa parte del propósito de las cosas, el entender el para qué y el cómo. Yo lo que digo es cómo, es desde ese para qué, desde lo que hay que hacer, es cómo mi esencia aporta eso. Y cómo yo lo voy a hacer llevándolo a mi terreno, sabiendo que tengo que llegar a un objetivo que probablemente en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no, pero que tengo que hacerlo. Pero cómo lo hago de la mejor manera posible. Claro. Entonces, ahí también tiene mucho que ver el cómo soy yo, ¿no? Y el cómo quiero hacer las cosas y el cómo quiero transmitir las cosas a la gente. Pero quizá también viene mucho de la cultura que tú dices, David, los niños no lloran, ¿no? O los hombres no pueden llorar, ¿no? Esto tiene mucho... Por supuesto que la sociedad de la que vivimos y además está cambiando. Lo estamos viendo nosotros, que ahora que estamos en esos puestos más de responsabilidad y que tenemos que tirar delante del país, como aquel que dice, vemos esos choques, ¿no? Culturales de cómo eran nuestros padres o cómo lideraban antes, ¿no? Y cómo hay que liderar ahora. Claro, esa idea es muy interesante porque no tenemos una generación en la que reflejarnos. No, porque es nuevo esto. Esto es nuevo. Y en ese camino de abrir brecha, claro, no tienes guías. Es como cuando también, yo por ejemplo, que también tengo experiencia en el tema de crianza y de educación infantil, cuando tú la crianza que has vivido con tus padres no la puedes repetir porque quieres cambiar, de repente te ves un poquito solo y también ahí tienes que hacer un trabajo de cómo gestionas esos miedos ante el salto al vacío, ¿no? Y eso tiene que ver también con el liderazgo. ¿Cómo gestionas el hecho de que vas a imponer una nueva cultura que no es de la que vienes? Eso es. Y eso es complejo. No, claro, a ver, todo esto que estamos contando, que quede como claro y ya en la conversación no es fácil. Tanto no es fácil porque venimos de muchos años con un modelo de trabajo muy marcado, pues esto para lo operativo, ¿no? Proceso y demás. Las cosas están cambiando. La irrupción de las nuevas tecnologías, nuevos perfiles, nuevas maneras de entender el mundo, pues obviamente las maneras de gestión también tienen que cambiar. Entonces, ir hacia el humanismo quizá tiene sentido y se está hablando mucho de esto, ¿no? Eso de líderes humanistas. Entonces, yo por eso la pincelaba por aquí, ¿no? Por entender un poco qué es esto de ser humanista. Otro tema que saco. Hablábamos del no tienes que saber todo. Bueno, pero también ¿qué parte de responsabilidad tenemos nosotros como personas? Porque si nosotros tenemos un caos interior, ¿no? Interno, de no sabemos priorizarnos, a todo decimos que sí, no sabemos marcar terreno, no sabemos tal, ¿cuánto hay de esto? ¿Cuánto de esto provoca un problema en el equipo, en la organización, en aquello que estemos liderando? Bueno, es que yo creo que es importante dentro del autoconocimiento entender por qué, precisamente la pregunta inicial, ¿no? De que no somos superhéroes aquí. Entonces tenemos que conocer ¿no? somos superhéroes y muchas veces lo entendemos así. Y también viene porque no se ha trabajado esta parte efectivamente del autoconocimiento. Ni en las escuelas ni en las universidades no se está trabajando. Entonces llegamos a los puestos de trabajo en donde no subes de responsabilidad por tu capacidad técnica, no por tu capacidad de gestionar emociones. ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta ahora con esta revolución digital? Que estamos perdiendo el control de lo técnico y lo técnico ya no es necesario y nos estamos quedando huérfanos o tenemos esa sensación de huérfanos en cuanto a saber gestionar las emociones. Pero las nuestras, las primeras, no nos lo han explicado. Cómo gestionar nuestras propias emociones. Y eso es un problema bastante gordo porque cuando estalla el caos... Pero la frase que tienes es, no pienses, ejecuta. Claro. ¿Cuántas veces yo escucho esa frase millones de veces? No pienses, ejecuta. Pero la gente está acostumbrada al proceso. Claro. ¿Qué pasa cuando eres tú el que provocas el caos? Eso rompe a la gente porque la gente está esperando un proceso. Entonces, cuando el responsable
genera ese caos por lo que sea, porque haya tenido una mala noche, porque en lo personal lo esté pasando mal o en lo laboral esté viendo que no llega a la responsabilidad. Pues es que la gente lo percibe y llega a la incertidumbre, y ahí es donde está ese caos. Pero fíjate lo que acabas de decir, cuando en lo laboral no llegas a donde hay que llegar. ¿Es responsabilidad de una sola persona en una organización? A ver, si eres tú solo como autónomo, vale. Sí. Pero cuando estás en una organización, yo por ejemplo que trabajo en un servicio de salud, 40.000 trabajadores, la parte de técnica, 300 compañeros y compañeras, cuando hay esa necesidad imperiosa de llegar a ciertos objetivos, ¿la culpa es de una sola persona? Es decir, yo creo que un trabajo interno que hay que hacer para no llegar a provocar el caos, porque te rompes tú, es también saber ponderar cuánta responsabilidad colectiva hay. Y al final, toda la organización es parte del problema que puede haber. Es decir, no pasa una cosa por una sola persona. Tú puedes tener tus cagadas, y ahí hablaremos luego de los errores y la gestión del error, ¿no? Pero yo creo que también ahí hay que saber ponerte tú mismo en perspectiva, y para eso es importantísimo parar, poder tener la capacidad reflexiva de decir, esto que me está llegando es solo responsabilidad mía, es solo por mi incapacidad o tiene que ver con más piezas, y puedo intentar, y ahí viene lo propositivo y lo de encontrar soluciones, puedo intentar hablar con el resto para cambiar la realidad de que vivimos. Las reglas incluso. Eso es. Y cambiar la cultura, que al final es que el liderazgo yo creo que tiene mucho también, un buen liderazgo humanista, tiene mucho de cómo llegas a cambiar la cultura de la empresa. Entonces, yo creo que ahí también hay que aprender, y para eso es importantísimo, y un poco contestando a la pregunta que avanzaba, tienes que tener una capacidad de introspección y, sobre todo, basada en el parar, para poder evaluar qué está sucediendo contigo y fuera, y ponerlo en contexto. Mira, yo aquí, esto que dices, hay un término que lo hemos hablado, David, en algún episodio probablemente, pero en muchas formaciones lo hablamos, sobre todo en formaciones de liderazgo. Es aquello que tú puedes controlar y aquello que no. La dicotomía del control que hablaban los estudios, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con el caos. Muchas veces es como no sabemos hacer este ejercicio porque no hemos hecho esta labor previa de reflexiva y de tener el control, pues nos pensamos que todo depende de nosotros. Y cuando tú piensas que todo depende de ti, y relacionado otra vez más con el que te apuntan a ti, eres tú el que tienes que dar la solución y el que tienes que saber todo, pues empiezas a entrar en cosas que no controlas, evidentemente. Y cuando no las controlas, empiezas a fallar. Y cuando empiezas a fallar, empiezan a salir las emociones que son negativas. Y cuando empiezan a salir emociones negativas, empiezas a estar cansado. Entonces, esto se va generando un bucle y una bola que hace pues que los que te están mirando, los de abajo, que son los que están esperando una respuesta adecuada, pues vean a una persona que está deshecha, que tiene un caos absoluto. Y entonces, cuando tú ves un caos, dices, no me fío. Y cuando no te fías, empiezan los problemas. Entonces, fíjate si estamos yendo a lo profundo y a priori a lo sencillo, que luego esto es muy complicado, que es solamente puedes manejar aquello que depende de ti, ¿no? Y no lo que no depende. Entonces, aprender a esto creo que es un ejercicio importante de autoliderazgo que hay que hacer, que es el primero principal de todo, que esto es un melonaco muy serio, lo hemos hablado alguna vez y, de hecho, yo creo que lo hablábamos el otro día en una formación de pensamiento crítico, y hablábamos de esto porque al final porque al final la gente, cuando tú le estás hablando, oye, por ejemplo, hablar de liderazgo, cambiar una mentalidad, oye, vamos a pensar mejor, pero esto ¿cómo lo aplico en mi día a día? No puedes, o sea, las cosas no se pueden aplicar hoy, de hoy a mañana. Tú no puedes ser un buen líder de hoy a mañana. O sea, tienes que ir haciéndote, hablabais de la experiencia al principio, yo creo también en eso, pero lo primero de todo es qué depende de ti y qué no. Total. Hazte ese ejercicio. Y has sacado otra cosa que me parece muy reseñable, que es que estamos inmersos en una cultura del objetivo y debemos ir a una del proceso. El proceso es lo importante, el camino es lo importante, y en el camino pasan muchos objetivos y pasan muchas cosas buenas, pero claro, si solo te centras en no he llegado aquí y me rompo porque era mi objetivo y tal, no. En el proceso habrás aprendido un montón de cosas, habrás llegado hasta un 75, un 80% del objetivo y podrás continuarlo. Y es que la vida sigue y puedes replantear, ¿no? Y por eso creo que es muy importante cambiarte los esquemas mentales. Yo creo que también eso es una cosa de autoliderazgo. Aprender a tener unos marcos mentales que no tienen que ser los impuestos por la sociedad y la cultura, por lo tanto, en la que te desarrollas. Eso es importantísimo para yo creo que al hilo de esto lanzo otra, que este es otro melonaco, otra pregunta. El largo plazo y el corto plazo. ¿Creéis que se puede ser un buen líder pensando en el corto plazo?
No, porque además el liderazgo tiene que venir con un propósito y con un legado. Y te lo hablaremos, ¿no? Ese legado no se construye con poco tiempo, a corto. El legado es el trabajo a lo mejor de toda una vida laboral. Claro. Entonces no puedes trabajar a corto. A corto tienes que tener las cosas que tenga que ser. Claro, es que el corto también es importante y tendrás que hacer entregas y cosas, ¿no? Pero no te puede gobernar el corto plazo. Pero, y yo vuelvo al principio, el propósito, el para qué. Es que el corto plazo no mira el para qué. Aparece el problema, Ahí que está, es el qué, ahí estamos. y directamente nos lanzamos al cómo. Cuando falla el cómo, nos paramos en el por qué, pero ¿por qué sale esto? Y en ningún momento, cuando te centras en el corto, porque los tiempos te apremian, tienes que entregar o tienes que lanzar algo antes de una fecha, no nos paramos en el para qué. Y desaparece. Y el para qué nos ayuda sobre todo a relativizar y a volver a poner foco en lo que está en nuestra mano y lo que no. Importantísimo eso, sí que de verdad, o sea, yo ahí sí que en este caso, por ejemplo, haría un ejercicio, o sea, sí que, por decir a la audiencia algo, es ¿qué haría yo lo primero? Y me preguntaría es, tú como responsable, como líder, como jefe, o como, ya no solamente en el trabajo, sino en la propia vida, que también hay que liderar muchas cosas, es en qué estás, cuántas veces estás pensando en el largo plazo, tienes un largo plazo, una estrategia a largo plazo de vida, sí o no, si la tienes, ¿cuántas veces tiras de ella para volver a estar presente? Eso. Porque te desvías, ¿no? Lo que tú decías, pues hay muchos objetivos, tal, no sé qué, pero van cambiando a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuántas veces tiras de tu propósito de vida, de tu largo plazo, para volver al corto? Y yo me atrevo a decir que el 99,999% de las personas, de líderes, no lo hacen. No. No lo hacen, pero porque no han tenido ese tiempo de parar. Yo a mí me cuesta, Te iba a decir. que hablamos de esto, pero a mí me cuesta muchas veces, a mí me pero cuesta. sí que este ejercicio yo de mi largo plazo, de cómo quiero que sea mi liderazgo, de cómo ejercerlo, lo tengo clarísimo. Y además un para qué no rígido. Yo también creo que es importante. Claro. Que va Evolutivo. Exactamente. Un propósito evolutivo, Eso es. esa es la clave. Es que el objetivo puede moverse. Seguramente estará dentro de una horquilla, que va a ser tu propósito de vida, ¿no? Ujú. Pero tiene que ser movible, porque aquello que es rígido rompe. Hay que ser flexible, como un junco, ¿no? En un río, ¿no? Que te lleva... Si eres flexible, aguantas. Si eres partes. Claro, Bueno, yo creo que con esta reflexión que deja Lorenzo aquí al final, ¿no? Del junco, o sea, ser un junco, creo que es relevante porque tiene mucha profundidad, ¿no? O sea, todo esto pues te lleva pues a todo esto que hemos hablado. Bueno, aquí vamos a dejar el primer episodio de esta serie porque como el propósito de este tipo de episodios es que sean cortitos, pildoritas, que dejen una reflexión y que sobre todo en este caso pues a personas que están liderando o están empezando a liderar les haga pensar sobre si hacen ejercicios para conocerse más y con el objetivo muy claro de vivir mejor, más tranquilo, pero también de poder dar más visión, más calma a las personas que lideran, los proyectos, las organizaciones, lo que cada uno le toque. Entonces, aquí lo dejamos. David, Lorenzo, Muy bien. seguimos, ¿no? Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.